Bien, aquí tenemos un ejemplo que nos pide construir la tabla de frecuencias. Para este caso, nos dan el número de hijos que existe en 30 familias, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con la tabla de frecuencias, pero para datos discretos. Ahora, recordemos que la estadística se trata de recopilar o recolectar datos, ordenar esos datos e interpretar esos datos. Para eso, vamos a ver los datos que tenemos son X, número de hijos. Esto corresponde básicamente al valor que va a tomar nuestros datos. Número de hijos. Si observamos en la cantidad o los números que tenemos en estos datos, podemos ver que hay familias que tienen un hijo, también hay familias que tienen dos hijos, hay familias que tienen tres hijos, hay familias que tienen cuatro hijos, hay familias que tienen cinco hijos. Bien. Hemos identificado el valor que va a tomar nuestra X sub i. X sub i es el valor que va a tomar los datos. ¿Ya? Esos no son nuestros datos que hemos recogido. El número de hijos. Ahora, recordemos que esta F sub i es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta nos permite hacer el conteo de cuántas familias, por decirles, tienen un hijo o cuántas familias tienen cuatro hijos. Entonces, es importante en esta parte trabajar con colores. Bien. Por ejemplo, vamos a empezar con el uno. ¿Cuántas familias solamente tienen un hijo? Aquí contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No se me fue nada más. Bien. Entonces, podemos identificar que existe seis familias que tienen un hijo. Bien. Ahora busquemos a las familias que tienen dos hijos. Aquí tenemos de dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Hemos identificado que 10 familias tienen dos hijos. Ahora, tres, a ver, ¿cuántas familias tienen tres? Es importante trabajar con colores. A ver, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, se me fue algo, seis. Entonces, también tenemos seis familias que tienen tres hijos. Continuamos con el conteo. Ahora, cuatro, a ver, cuatro hijos. ¿Quiénes tienen cuatro hijos? Aquí una familia, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, existe cinco familias que tienen cuatro hijos. Por último, a ver este color. Sí, ¿cuál color? Naranja. Bien.
Aquí tengo un color, un 5, 2, 3. ¿Existe otro más? No. Entonces podemos decir que tres familias, tres familias tienen 5 hijos. Tres familias tienen 5 hijos. Ahora, para verificar que estos datos están bien, está realizado adecuadamente el conteo, lo que hacemos es hacer la sumatoria de la frecuencia absoluta de toda la columna. Hacemos la sumatoria. La sumatoria me tendría que dar 30, porque son 30 datos los que hemos recogido. Entonces, hacemos aquí la suma 6 más 10, 16, más 6, 22. 22 más 5, 27, más 3, 30. Correcto, entonces la suma del número de datos me da 30. N equivale a 30. Muy bien, porque son los datos aquí, los datos recogidos son de 30 familias. Entonces, cuando yo hago el conteo, me tendría que dar igual la sumatoria. Tienen que estar los 30 datos. Ahora, pasamos a la siguiente columna. Esta columna simplemente es la frecuencia absoluta, pero frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo puedo realizar esto? Bien, el primer dato simplemente voy a copiar, que es 6. Es igual a f sub i minúscula, ¿ya? Para el siguiente dato, para la siguiente fila, ¿qué es lo que hago? Voy a sumar los datos. Quiere decir, puedo sumar así 6 más 10 y el resultado. O si gustan, sumar así. Una vez sumarlo e igual para la segunda fila. Entonces, o también, otra opción es este 6 que he copiado, es el mismo valor. Voy a sumar con este dato más y el resultado le voy a poner en esta fila. Lo que quiere decir 6 más 10, 16. Ah, 16. Para la siguiente fila, hago lo mismo. 16 más 6 con la fila anterior, con la columna anterior, pero la fila siguiente. 16 más 6, anoto el resultado, que va a ser igual a 22. Lo mismo hago con la siguiente, para la siguiente fila. 5 más 22 igual. 5 más 22 me da 27. Vuelvo a hacer lo mismo. 27 más 3. ¿Cuál es el resultado? Ah, simplemente es 30. Tengo que llegar a la misma igualdad del número de datos. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Interpreto datos. A ver, vamos a empezar con esta, con la columna 2 para interpretar los datos. Por ejemplo, aquí, con esta fila, ¿cómo interpreto? Aquí simplemente puedo decir 10 familias tienen 2 hijos. 10 familias de 30 que hemos entrevistado tienen 2 hijos. Ahora, si yo quiero hacer una interpretación con la columna, con la tercera columna, esto simplemente es de esta forma. Por ejemplo, voy a hacer con este 22, con la columna 3 en la fila 3 también.
Aquí me da como dato 22 he hallado. Entonces, puedo decir, 22 familias tienen 3 o menos hijos. 3 o menos hijos, porque pueden tener 2 o 1. Entonces, de esa forma se hace la interpretación. Bien, continuamos. Antes de que se pierda. Aquí teníamos 3. ¿Ya? De esa forma se interpreta. Ahora, vamos con la cuarta columna. ¿Cómo hacemos para hallar H sub i minúscula? Para hallar esta H sub i, que es la frecuencia relativa, simplemente, aquí a un ladito, para hallar H sub i es igual a F minúscula, F sub i, dividido entre el número de datos. Entonces, si yo quiero hallar el primero, que va a ser en este caso H sub 1, será igual a F sub 1 dividido entre el número de datos. F sub 1 es 6. Entonces será 6 dividido entre el número de datos, que equivale a 30. Haciendo una división, 6 dividido entre 30 tendrán como resultado 0,20. Procuremos trabajar con 2 decimales. Ahora, si alguien quiere exactitud, puede trabajar con todos los decimales. Nosotros en este caso vamos a trabajar solamente con decimales y al redondeo, ¿ya? Entonces, para este h sub i hemos encontrado que es igual a 0,20. Lo mismo hacemos para h sub 2, pero para h sub 2 será f sub 2 dividido entre el número de datos. Eso quiere decir 10 dividido entre 30. Por lo tanto, tendremos 0,33. ¿Ya? Con 2 decimales. 0,33. Lo mismo hacemos para las demás filas, obteniendo como datos 0,20, 0,17, 0,10. Bien, ya tenemos los datos y hacemos la sumatoria para verificar por si acaso. ¿Por qué? Porque me tiene que dar aquí la unidad, me tiene que dar un entero. Haciendo la sumatoria, verifican que aquí sí me da un entero, sumando 0,20 más 0,33 más 0,20 más 0,17 y más 0,10 me da un entero. Bien, habiendo hecho eso, ahora hallo la siguiente columna. Para hallar la siguiente columna, simplemente vamos a eh, realizar lo que hemos realizado en la frecuencia acumulada absoluta. ¿Ya? Esta es la frecuencia relativa acumulada. Quiere decir que voy a copiar el 0,20 y a esto le voy a sumar el que está aquí abajo en la anterior columna, 0,20 más 0,33. Tengo como resultado 0,53. Lo mismo, le voy a sumar al 0,53, 0,20. ¿Cuánto obtengo? 0,73. Y así sucesivamente, sumando, tendría que llegar aquí a la unidad. E igual, miren, se llega a la igualdad. Solamente en las filas, en las acumuladas, perdón, en esta columna acumulada, no existe la sumatoria.
en esta columna igual de frecuencias relativas acumuladas, tampoco existe sumatoria, ¿ya? Lo mismo, no existe ahí sumatoria. Ahora, ya tengo la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ahora, tengo dos columnas más. Estas frecuencias solamente son porcentajes. Aquí claramente tal vez podría trabajar con porcentajes. Puedo decir el 0,20% de las familias tiene un hijo. Ahora, a veces es un poco dificultoso trabajar así con decimales, por eso esto que es la frecuencia relativa porcentual me ayuda a identificar de mejor manera. Ahora, ¿cómo hallo la frecuencia relativa porcentual? Simplemente voy a hacer aquí H sub I porcentual es igual ¿a qué? A H sub I relativa por el 100%. Simplemente tengo que multiplicar por el 100, obteniendo de esta manera que H sub 1 es igual a H sub, perdón, aquí, H sub 1 porcentual, ¿sí? H sub 1 porcentual es igual a H sub 1 por 100. Lo que viene a ser H sub 1, recordemos que es 0,20 por 100. Aquí tendré como resultado simplemente 20%. Lo mismo, entonces diremos la primera fila será 20%, la segunda fila será 33%, la tercera nuevamente 20%, la cuarta 17%, la quinta 10%. Haciendo una sumatoria de todos los datos obtenidos, tendremos que aquí la sumatoria de esta columna simplemente es el 100%. Listo. Ahora, la relativa acumulada porcentual es lo mismo. Es lo mismo que esta H sub I mayúscula o esta F sub I acumulada. Vamos sumando los datos. Por lo tanto, será 20%. El siguiente dato, 53%. El siguiente, 73%. El siguiente, 90%. Y por último, el 100%. Aquí tenemos un error, por favor, aquí. Aquí es 0,90. Vamos a corregir esa parte. ¿Ya? Y llegamos al 100%. Ahora, ¿cómo interpretamos estos datos? Hagamos a ver una interpretación para que entendamos. Recordemos que la estadística nos permite recolectar datos e interpretar, bueno, recolectar, ordenar e interpretar los datos. Entonces, vamos a hacer una leve interpretación de datos. A ver, una pequeña interpretación. Aquí le ponemos interpretación. Interpretación. Bien, vamos a trabajar con la columna. Vamos a trabajar con la columna 5. 1, 2, 3, 4. No, bueno, con la columna 6. Columna 6. Vamos a trabajar con la columna para interpretar. Vamos a trabajar con la columna 6 y vamos a trabajar con la fila
2. Bien, la columna 6. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta columna. Esta es la sexta columna. Y la fila 2, la primera y la segunda. De los datos, de los datos. Entonces interpretamos esto. Y siempre acompañado de los datos que hemos identificado del valor que ha tomado nuestros datos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Aquí podemos decir el 33% de las familias entrevistadas tienen 2 hijos. El 33%. Ahora, a ver, interpretamos otra. Ahora interpretamos la columna 7 y la fila 3. Columna 7 es esta. Esta es nuestra columna 7 y la fila 3. Interpretamos esta. Por lo tanto, diremos el 73 por ciento de las familias es el 73. Un momentito. El 73% de las familias entrevistadas tienen, a ver, verificamos los hijos, tienen 3 o menos hijos ¿ya? Porque esta es la acumulada. Entonces, toda esta fila corresponde, toda esta fila, de todo esto tengo que interpretar. Por eso, cuando es la acumulada de todo eso, tienes que hacer una lectura. El 73% de las familias entrevistadas tienen 3 o menos hijos. Y listo.